la administración. Así que yo le voy a pedir, ¿verdad? Que así como está sentada, ¿verdad? Incline su rostro. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé discernimiento. Padre, en esta hora, yo te pido, Señor, envía de tu Santo Espíritu sobre nosotros y envía discernimiento. Es un don de revelación que solamente tú das, Señor Jesús, a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento en el Espíritu, Señor, para entender esta palabra. Porque fue escrita en el Espíritu. Te pido, Señor, lleves a cada una de estas mujeres en el Espíritu, Señor. En el Espíritu las lleves, Señor. En el nombre de Jesús, para que pueda recibir esta palabra en el Espíritu y no en la carne. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy gracias, Espíritu Santo, por tu respaldo, porque tú eres bueno y premias la fidelidad. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Bueno, pues vamos a ver este tema, ¿verdad? La verdadera administración, que tiene que ver, a veces nosotros nos han dicho, hay que ministrarse, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado ese término? Hay que ministrarse, pero a veces no sabemos ni qué es ministrarse. A veces ni siquiera tenemos el verdadero concepto de ministración. Pensamos que ministrarse es consejería. A veces pensamos que ministrarse, ¿verdad? Es imponer mano. A veces pensamos que si se libera a alguna persona, ¿verdad? También es ministrarse. Y la liberación no precisamente es exactamente, no nada más es en la cuestión espiritual, con un espíritu contrario al de Jesús. La liberación principal que nosotros debemos de empezar a llevar en nuestra vida es la liberación a causa de la cautividad y de la esclavitud en la que se encuentra nuestra alma. Muchas personas se preguntan, ¿por qué una persona puede tener un espíritu impuro? Y se ha hecho la pregunta, bueno, si yo ya hice la oración de fe, y dice la oración de fe que si yo ya le abrí el corazón a Jesús, Jesús vino a vivir dentro de mi corazón, ¿cómo es que puede haber un espíritu impuro dentro de mí, verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede llegar? Bueno, el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu, es decir, las cosas del espíritu, mi espíritu de Silvino, reacciona al Espíritu Santo cuando viene de parte de Él las cosas, ¿verdad? En este caso, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la palabra de Dios. Entonces es cuando yo empiezo a sentir dentro de mí, empiezo a sentir la manifestación del Espíritu Santo. Esa manifestación está reaccionando, mi espíritu está reaccionando a las cosas del Espíritu. Pero mi alma es una cosa diferente al Espíritu. Mi alma es todo lo que pienso, siento, me emociona, es mi voluntad propia. Es decir, son mis decisiones. Incluso las intenciones van dentro de la voluntad. Entonces esa parte es la que muchas veces nosotros confundimos que se la entregamos a Jesús. Y en realidad no es lo mismo, ¿verdad? Decir, Señor Jesús, heme aquí, ¿verdad? Te recibo como mi Señor y gobernador, pero en mi casa sigo mandando yo. En mi trabajo sigo mandando yo. Realmente no está gobernando Jesús en mi vida. Es decir, Señor, el término Señor a Jesucristo es que yo me voy a dejar gobernar por Él. Yo voy a sujetarme a su señorío. Entonces, en esa parte del alma, en mis pensamientos, en mis decisiones, ¿verdad? En mis sentimientos, en mis emociones, ¿verdad? Esos son cuando ya no me sujeto a Jesús, es cuando viene un espíritu sobre mi vida, ¿verdad? Y se anida en esa parte de mi alma. Pero cuando yo no dejo que el Señor, ¿verdad? Su yugo de amor esté sobre mí, entonces es lo que llega a pasar, es que ese espíritu empieza a molestarme, ¿verdad? Empieza a causar conflicto en mi vida. Por eso alguna vez, tal vez te le haya tocado ver a alguna persona que se pone
a reprender sin conocimiento de la palabra, ¿verdad?, algún espíritu impuro o un espíritu inmundo, pues, y ve que de repente empieza a guacarear, empieza a vomitar, y dice, ¿qué pasa? No, que Jesús está con él. Se está haciendo cortocircuito. Su espíritu con su alma. ¿Me explico? Su alma está cautiva. Él está esclavizado del pecado todavía. En alguna área de su vida todavía hay una esclavitud. Entonces, por eso es que vemos ese tipo de manifestaciones. Y luego no encontramos respuesta de lo que está pasando. Pero si hay una buena consejería, hay una buena administración. Y si hay una buena administración, hay una buena liberación. La primera liberación, lo primero que somos libres al venir a Cristo es del pecado. Pero muchos regresan, ¿verdad?, al pecado. ¿Y cómo es que yo puedo regresar al pecado? Es muy sencillo. La duda es un pecado. Dudar de Jesús es un pecado. Se llama incredulidad. Y ese es un pecado. Y mucha gente piensa que cuando hablamos de liberación a fuerza tenemos que hablar de un demonio. No es lo mismo un espíritu que un demonio. Un demonio es un espíritu de alto rango. Y cuando hablamos de un espíritu inmundo, un espíritu impuro, no necesariamente tiene que ser algo como lo que usted a alguna ocasión cuando está en el mundo va vio en la televisión, ¿verdad? Una película de terror. No estamos hablando de eso, porque quiero explicarle que por ejemplo, por decirlo así, el tener sueño es un espíritu. Es un espíritu y a poco está enchamucado. ¿Verdad que no? Es un espíritu de bajo rango que se llama hueste. Lo encuentra en Efesios 10 al 12. ¿Verdad? Y que en griego se dice pneuma. Entonces, si usted tiene fiebre, eso es un espíritu. No es una enfermedad. Y mucha gente dice, ay no, es que tiene espíritu. No, hermano. Es un espíritu de bajo rango y que todos podemos y nos descuidamos, puede llegar así. Tanto es así que nuestro Señor Jesucristo no le dijo a la persona que le pidió que la sanara de la fiebre, no le dijo sana. Nunca ocupó esa palabra. Dijo, te reprendo, espíritu de fiebre. Así le dijo. No dijo sana. Te sano. Nunca ocupó ese término. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dios Todopoderoso, tiene el conocimiento y el entendimiento de la palabra de Dios. Nos enseñó a través de su palabra que no todo es enfermedad, ¿verdad? Que no todo es enfermedad. Hay enfermedades que también vienen de parte, ¿verdad?, de parte del enemigo. Y que tampoco todo es demoníaco. Y el punto es de lo que yo les voy a enseñar. Yo quiero explicarles que ni todo es de parte del enemigo, ni tampoco se vaya de todo del lado natural. ¿Me explico? No debemos de ser extremistas, debemos de analizar y escudriñar la palabra conforme a esa palabra. Y poder discernir y tener el conocimiento para saber qué vamos a hacer. Entonces, ¿por qué le hablo acerca de la liberación del alma? Porque con el tiempo les voy a ir enseñando, ¿verdad?, que para que un espíritu de alto rango entre en una persona, entra por el alma. No va a entrar a una persona nada más así porque sí, porque descuidamos algunas partes de nuestra alma. Entonces, como descuidamos una parte de nuestra alma, entonces tenemos una cautividad, o ya tener las personas una cautividad porque descuidaron esa área de su alma, ya sea en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones o en su voluntad. Descuidaron una parte de esa por falta de conocimiento o algunos por rebeldía, ¿verdad? Y entonces encontramos un problema terrible. Ahora, vamos a hablar acerca de cómo solucionar esa parte, pero porque es importante la consejería, porque es importante la administración antes de la liberación. ¿Y qué significa cada cosa y qué es cada cosa? Amén. Entonces hay 4 armas fundamentales para el pastoreo efectivo. 1. ¿Cuál es la diferencia entre las 3? ¿Cómo se debe efectuar? ¿Y quién la debe de practicar? Así que vamos a ir a 1 de Samuel capítulo 17, versículo 32 al 37, ¿verdad? Para los que anotan. Y aquí los que no traen Biblia, bueno, aquí pueden ir leyendo, ¿verdad?, en la pantalla. Y dice así.
Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 32 al 37. Vamos a utilizar la versión Biblia Las Américas, que es muy parecida a la Reina Valera que usted trae, de 1960. Y en 1 Samuel capítulo 17, versículo del 32 al 37, nos habla que David aceptando el reto para pelear. Es decir, él se encontró, lo retaron a pelear, si leemos con detenimiento esa parte de la palabra, y él acepta el reto de pelear. Pero David no se fue a la guerra así nada más. Y eso es lo que yo quiero que hoy usted empiece a entender, a discernir. Que la consejería es un departamento donde hay consejeros de las muchas palabras en hebreo y arameas para expresar la idea consejo. Es decir, consejo viene de etzat y del verbo yatz, y su traducción normal, consejo, y su acepción, proyecto. Es decir, estamos hablando, ¿verdad?, del hebreo, la palabra consejo, para que cuando usted vea ahí en su Biblia la palabra consejo, en el original dice etzat. Entonces, le voy a explicar conforme al original, ¿verdad?, qué significa consejo de esa parte de la palabra de Dios. Y consejero, dícese de un letrado facultado que aconseja, uno que solamente alumbra con un consejo el camino de otro para que tome buenas decisiones. En pocas palabras, una persona que le da consejería es para que le ayude en su camino a tomar buenas decisiones. ¿Y cuál es nuestro camino? La verdad y la vida en abundancia. Jesucristo. Entonces, en este camino de Jesucristo, ¿verdad?, es importantísimo que nosotros busquemos el consejo de parte del pastor, de parte de la pastora, en el caso de las mujeres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tome buenas decisiones. Es decir, hasta meterse en un pleito, ¿verdad? Hablando espiritualmente, ¿verdad? Necesita usted un buen consejo. Incluso hay un salmo que nos habla, que dice así: no vayas, es un mandamiento, no vayas a la guerra, sino te aconsejas de los ancianos de la congregación. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que nosotros, si nos aconsejamos, si nosotros tenemos una guerra con las tinieblas en la casa, si en el caso, no conozco su vida, ¿verdad?, pero si usted tuviese un esposo inconverso, está en una guerra. ¿En qué? Usted está en su vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en su esposo está el pecado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo debe usted afrontar esa vida? Tiene que usted venir a la consejería para poder, ¿verdad?, poder tener la victoria de esa guerra en la que usted se encuentra. Porque ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada, ¿verdad? Entonces, cada vez como va avanzando usted espiritualmente, va sintiendo más el rechazo al pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a amar al pecador, pero aborrecer el pecado. Es decir, nosotros, no porque la persona no sea convertida, ¿verdad?, la vamos a terminar odiando. No, la vamos a amar, pero vamos a rechazar esa parte del pecado. Entonces, para poder llevar una situación así, ¿verdad?, con los hijos, en el trabajo, en la manera en la que yo me desenvuelvo, debo de venir al sabio consejo. Debe de venir usted al sabio consejo para que usted sepa cómo tener la victoria. Porque si no hay un sabio consejo, si no viene usted de los ancianos, un ministro es un anciano, el diácono es un anciano, el pastor es un anciano, el maestro de la palabra es un anciano, el evangelista es un anciano, el profeta es un anciano dentro de la iglesia de Cristo. Entonces, yo debo de venir a los ancianos, ¿verdad?, de la iglesia para que yo pueda tener la victoria. Entonces, muchas veces no tenemos la victoria, ¿verdad?, en nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos un sabio consejo y seguimos haciendo las cosas como nosotros creemos o queremos hacer. O tal vez algún día ya me lo aconsejaron cómo lo debo de hacer, pero como no lo hago como dice la palabra de Dios, lo que pasa, que nos llega a pasar, ¿verdad? Pues tenemos una derrota segura.
Entonces ahí es cuando yo le hablo, ¿verdad? De que nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Aprendemos a pelear con sabiduría. Dios nos está diciendo, Jesús nos está diciendo a través de su bendita palabra, cómo debemos de hacerlo. Entonces, debemos de venir al consejo para ser efectivos. Porque cuando no aceptamos el consejo, estamos viniendo en rebeldía delante del Señor. Vamos en contra de su voluntad. Y eso es lo que a veces no nos cae el 20. A veces nosotros pensamos, no, mejor le hago así por experiencia. Siempre me funciona así. Y no sabemos que estamos yendo en contra de la voluntad del Señor. Hasta que nos los predican, ¿verdad? Hasta como hoy nos dicen, la palabra de Dios dice que nosotros debemos venir al consejo. Ya no sentarnos en el trono de las decisiones, sino que ahora debemos dejar a Jesús que Él nos guíe y nos está guiando a través de la palabra, que para tener la victoria en la situación que usted se encuentre, ¿verdad? Tiene que venir el consejo. El consejo antes de la administración es importantísimo. Prepara y anticipa para la administración efectiva. El consejo tiene dos tiempos, antes y después. Al usarlo después sirve para fortalecer la liberación, equipada para cuando doblegan los espíritus en el contraataque. ¿Qué es un contraataque? Mucha gente se ha preguntado, no sé, no lo conozco a usted, ¿verdad? Pero mucha gente se ha preguntado, ¿por qué cuando yo me meto a hacer algo, me meto con el Señor y conquisto algo? Es decir, conquisto el corazón de mi esposo, conquisto el corazón de mi hijo, conquisto de mi trabajo, ¿verdad? Para Cristo, ¿verdad? ¿Por qué de repente me viene un contraataque? ¿Por qué de repente viene sópales y me pasa algo? Y se pregunta, ¿por qué? Pero si yo ya estoy en el Señor, ¿por qué me vienen estas cosas? Bueno, el contraataque no es otra cosa, es muy diferente al espíritu de venganza. El espíritu de venganza es bien planeado, se lleva su tiempo. Pero el contraataque del enemigo se diferencia al de la venganza porque el del contraataque es inmediato. Por aquí lo hago, por aquí llevo a alguien a los pies de Cristo, viene el contraataque. Por acá tengo una victoria, viene el contraataque. Pero usted tiene que saber por qué viene el contraataque. El contraataque viene porque hay una área de nuestra vida en el pasado cuando nosotros no habíamos llegado a Cristo y la dejamos pendiente. Y sobre esa área nos ataca el enemigo. Es decir, decimos, Jesús ya me perdonó todo. Sí, es cierto. Y si la gente se confía y sigue llevando su vida, pero se le olvida que eso que hicimos cuando estábamos en el mundo trae consecuencias. Entonces, ¿cuándo es el momento idóneo para el enemigo para echar abajo su moral? Su fe en Cristo. ¿Cuándo va a tentar con ella? En ese preciso momento, cuando usted se está metiendo con el Señor en serio, cuando está entregando su corazón en serio. Entonces viene el contraataque. Pero es ahora, y lo que usted está aprendiendo es que tiene que empezar a buscar las cosas pendientes que dejó en su pasado, para que cuando usted conquiste, ¿verdad? No venga ese contraataque. ¿Cómo no va a venirme un contraataque del enemigo si le quedé de ver a Coppel? ¿Verdad? Ay, hermano, es que ya me están embargando. ¿Será porque quedó a deber tanto? ¿Por qué me vino un contraataque? ¿Verdad? ¿Será que no le dije esto a mi esposo en la juventud? De la juventud, que pasé por eso. Y ya vino alguien y se lo contó. Y decimos, ¿pero por qué? Si yo estoy contigo, mi Señor Jesús. Pero eso que hicimos en el pasado trajo consecuencias. Y trae consecuencias terribles. Entonces, nosotros necesitamos el consejo para poder tener esa victoria y que no nos afecte el contraataque. Por eso es importantísimo la consejería. Ahora, las cualidades de un consejero, vamos a ver, tiene que ser un restaurador. Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo del 19 al 20. Pero antes de hablar de eso, en lo que lo va buscando, yo le quiero explicar que un restaurador tiene una característica. Qué bueno que usted viene, ¿verdad? Yo me disculpo, es que tengo que irme, pero espero regresar para el... ¿Cómo no? ¿Sí? El viernes a las 7 la esperamos. Tienen a las 7, no, Viernes a las 7 y domingos a las 6.
Ah, muy bien. Bueno, con permiso. Dios les siga bendiciendo. Sí, bueno, Adelante, ya, adelante. ya, ya. Entonces, vamos a hablar acerca del restaurador. ¿Qué características tiene el restaurador? Porque cuando empezamos en una vida cristiana, pensamos que el que está en el frente con un micrófono y en un púlpito es un restaurador. Y no, tenemos que primero ver si realmente ese es un restaurador. Un restaurador tiene que tener muchas características, pero la principal es, primero, fíjese si su vida está restaurada. ¿Podrá alguien que tenga hecho un desorden su vida ordenar su vida? Ayudarle a ordenar su vida. ¿Verdad que no? Entonces es importante que usted conozca al restaurador o la restauradora, la que le va a aconsejar, ¿verdad? Porque imagínese que tenga su vida como la casa patas para arriba, ¿verdad? ¿Qué va a restaurar alguien que no tiene restaurada su vida? Las áreas de su vida no están restauradas. Entonces lo primero que tiene que fijarse es que el que va a restaurar su vida, esté restaurada su vida. Y no porque lo va a juzgar, sino porque es algo más que obvio y que la palabra de Dios nos exhorta. El restaurador debe de empezar por su casa. Amén. Entonces, en Santiago capítulo 5, versículo del 19 al 20 dice: analiza si es necesario la administración y liberación. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de su muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, un restaurador va primero a identificar si es necesario ministrarse, si le hace falta liberación. Es lo primero que va a evaluar. Un restaurador va a ver primero a quién se ha extraviado de la verdad, quién ya no se está congregando, quién no conoce el evangelio. Porque en la versión que usted tiene en la Reina Valera dice que el que trae al templo, el restaurador que trae al templo, ¿verdad?, a las personas que andaban allá afuera, ¿verdad?, es decir, a los que ya se congregaban y dejaron de congregarse, y lo trae al templo, cuando hace eso es como salvarle la vida. Entonces, lo mismo que nos está hablando en esta versión, en la Biblia de las Américas, ¿verdad?, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, el restaurador, ¿qué hace? El restaurador siempre está pendiente y analiza. No abre la boca por abrir la boca. Nunca se conduce fuera de la palabra de Dios. No da opiniones personales de la situación. Se conduce conforme a la palabra de Dios. No le habla conforme a su alma, a su experiencia. Le habla conforme a la palabra de Dios. Yo les platicaba precisamente a las chicas de alabanza, ¿verdad?, que venían con nosotros ese rato, precisamente esa parte. Me venían haciendo unas preguntas sobre esto, sobre el otro, sobre acá, y yo les decía: mira, científicamente está comprobado esto, científicamente está comprobado el otro, científicamente está comprobado acá, esto lo encuentras en tal lado, lo buscas así, esto es asá. Y dentro de su mente me imagino que estaba diciendo: y bueno, ¿y por qué no lo predican en el templo? Porque eso es filosofía de hombre. El Señor no me llamó a hablar de las comprobaciones científicas, me mandó a hablar de su bendita palabra de Dios, aunque yo lo conozca. Eso nada más sirve para fortalecer mi fe más. Pero a mí el Señor me mandó a ministrar, a aconsejar, a liberar conforme a la palabra de Dios. Entonces es una cosa que usted debe de tener en cuenta siempre. ¿Cómo debe de conducirse? ¿De qué lado va su consejería? ¿De qué lado va la administración? ¿Si es correcta o no es correcta? ¿Si es necesario la liberación? Ahora dice, debe de ser respetable. En Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro. Se hallará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Unción. Entonces, ¿qué nos llama la palabra de Dios? Está hablando de Jesucristo, ¿verdad?
Y nosotros estamos buscando en Jesús sus cualidades. Y una de ellas es que es consejero. Es Dios consejero. Cuando un testigo de Jehová le diga, es que Jesús no es Dios, mira, léete Isaías 9:6, y te va a decir, Dios, la palabra en su versión Reina Valera que trae, dice, Dios admirable, Dios consejero. Está hablando de Jesús. Porque el niño nos es dado. Es un brevario cultural, ¿verdad? Cuando para que usted reafirme su fe, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios, ¿verdad?, nos enseña que nosotros debemos tener una cualidad. Debe ser admirable y consejero. Estamos hablando espiritualmente. Si estoy siguiendo a Jesucristo, entonces no debo de ser admirable para vanidad, porque la vanidad viene de lo vano, de lo que no sirve. ¿Me explico? Entonces debemos de ser figuras admirables, ¿verdad?, como ejemplo, no para vanagloria. Entonces es lo que usted debe de mirar en la persona que le está ministrando. En Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder y de espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Son cualidades admirables que debe tener. El consejero tiene que ser equilibrado y saber renunciar a todo espíritu legalista. ¿Qué es legalista? Legalista es aquel que dice, mira, así dice la palabra de Dios, pero no está en el espíritu. Y la palabra de Dios fue escrita en el espíritu. Fue inspirada por el espíritu. Entonces la vamos a entender en la carne o en el espíritu. En el espíritu. Y un legalista está en la carne. Y dice, es que así. Mi amado, cuando estamos hablando de pan, estamos hablando de la figura de Jesucristo. Cuando estamos hablando del maná, estamos hablando de la figura de Jesucristo. Cuando estamos hablando de agua, es figura de la palabra de Dios. Estamos hablando, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿Verdad? No, es que aquí dice agua, aquí dice pan, y vamos a comer pan entonces. ¿No? Entonces, cuando una persona se cierra, ¿verdad?, en las leyes naturales, ¿verdad?, cuando se cierra en las cuestiones naturales y materiales, ¿verdad?, entonces es una persona que no puede ver en el Espíritu lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, debe de ser una persona que debe de renunciar al espíritu de legalista. Todo consejero sufre ataques del espíritu de Ahitofel. Ejemplo, miren, el versículo 23 dice, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, analbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Fue sentado en el sepulcro de su padre. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a este hombre? Después del consejo, ¿qué le pasó? Agarró su asno, se levantó, se fue a su casa, se fue a su ciudad, y después de poner su casa su orden lo último que hizo fue poner en orden su casa, regañó a todo el mundo, compuso las cosas y se terminó ahorcando. Se ahorcó. Entonces, una persona que aconseja, por consecuencia sufre, ¿verdad?, de un ataque de muerte. ¿Y cuál es ese ataque, ese ataque de espíritu de muerte? No sirves para nada, no eres nada, no vas a poder, hay mejores que tú, mira cómo estás. Y entonces, ese ataque ¿para qué es? Para que la bendición que usted es no llegue a los demás. En el caso de ustedes como madres, ¿verdad?, que no lleguen sus consejos a sus hijos, que no llegue esa bendición a su esposo, que no llegue esa bendición a otros que no conocen a Cristo Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, el consejero y su importancia. En Proverbios 15:22 nos habla del consejero. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Entonces, más en la multitud de consejeros se afirman los pensamientos. Entonces, ¿necesitamos consejería? Claro que sí, para que se afirmen nuestros pensamientos. Como aguas, en el 25 dice, como aguas profundas
es el consejo del corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Entonces, aguas profundas, figura de la palabra, una palabra profunda, figura de agua en un estanque, pues, transparente, en lo profundo figura de adoración. Entonces, en la adoración, en la palabra, cuando la hay en el corazón de una persona, entonces lo alcanzará el consejo. Pero alcanzará una persona soberbia el consejo. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? ¿Tú qué me tienes que aconsejar? Rechaza el consejo. Pero una persona que está en el Espíritu, que está postrado y está rogándole al Señor. Está rogando al Señor. Está en el Espíritu, está quebrantado su corazón, recibirá consejo sabio. Claro que sí, una persona que está en la adoración, que está postrado, humillado delante del Señor, claro que recibe consejo, porque está recibiendo dirección del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos que entender esa parte. En Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y su dirección sabia se hace la guerra. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Cómo se van a ordenar nuestros pensamientos? Con el consejo. Y con dirección sabia se hace la guerra. Es decir, no se declara la guerra a lo tonto. Así nada más porque, porque sí. No, hermano. Con dirección sabia, con consejo sabio se hace la guerra. Es decir, para eso es el pastor. Somos las extensiones de las manos de Jesús. Somos la extensión de su cuerpo para que podamos llegar a su iglesia amada y pueda llegar a ese consejo sabio. Me voy a ir a meter en un pleito, pero porque me enojé. Y ya vengo con el pastor a decirle, es que pastor, ¿sabe que perdí la guerra? Tengo que pagar tanto de multa. Me puse a insultar al de tránsito porque me paró. Me fui a la guerra solo. ¿Y por qué? Porque me enojé. Dejé que mi alma, mi voluntad ganar y no fuese Jesucristo. Entonces, si yo me voy a aventar, me voy a ir a la guerra, ¿verdad? Tengo que venir con consejería. Ahora vamos a hablar de la administración. En 2 de Reyes, capítulo 20, versículo del 9 al 11, a los que están anotando, dice así. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Me vuelvo a repetir. Avanzará la sombra 10 grados y retrocederá 10 grados. Entonces, y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces, la administración que recibió, ¿verdad? Que recibió esta persona, ¿verdad? Ezequías, fue de parte de ¿quién? De Isaías, del profeta Isaías. Y esa administración fue, cualquiera te puede decir, te puede dar un consejo. Cualquiera te puede dar un consejo, pero a ver, que haga esto, que sea efectivo. Eso es lo que estaba diciendo. Cualquiera puede hacer que el reloj se adelante 10 grados, ¿va? Con el sol, pero que se regrese 10 grados. Ese es un milagro de parte de Jehová. Eso le estaba diciendo. Cualquiera te puede dar un consejo, pero con la palabra, directamente de parte del Padre, no cualquiera. No cualquiera está en el Espíritu. Entonces nosotros tenemos que saber a quién nos acercamos para la administración. La administración no es así nada más porque sí. Porque hay un respaldo de parte de Jehová. ¿O no fue respaldado Isaías? Claro que fue respaldado Isaías por Jehová. De igual manera en la administración, cuando alguien está en el Espíritu. Ahora, si a alguien no le agrada la administración y quiere seguir haciendo lo que él quiere, hay una consecuencia. Va a perder esa victoria. Va a perder esa guerra. Ahora, la palabra administración, para que usted la entienda, viene del griego diakoneo, que significa
del griego, ¿verdad? Así está escrito en la palabra de Dios: auxiliar, servir, aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida. Necesarias para la vida. La administración es necesaria para la vida. Es decir, una buena administración asegura una buena liberación. Es decir, que en una buena administración, el que está ahí ministrando, ¿verdad?, puede recabar información que es valiosa para la hora de la liberación. Y la administración es el arma que penetra la dimensión espiritual, traspasa los tiempos, porque va a administrarse usted sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Es decir, que en esta faceta se llegará a inquirir en las experiencias del que se ministra. Es decir, cuando hablamos del pasado, de los ancestros y del desarrollo de la vida, cómo le ha repercutido en el presente, clase de vida que lleva hoy por causa de los ancestros, y futuro lo que le espera en el mañana, si se rompe o no se rompe esa maldición ancestral o ese ADN espiritual que viene trayendo de generación en generación. Un ejemplo: si en su familia hay personas, ¿verdad?, que si en su familia hubiese un común denominador, es decir, que hay muchos divorcios. Mi tía se divorció, mi abuelita se divorció, mi bisabuela dejó al marido, mi tatarabuela le mataron al marido por alguna causa u otra. Divorcio tras divorcio, viudas tras viudas. Hay un común denominador. Entonces eso sirve para el que está ministrando, está anotando, está tomando en cuenta todo eso para la hora de la liberación. Las bases de la liberación es identificando los poderes de contaminación. Todo aquello que vamos escuchando es importantísimo para saber de dónde vino la contaminación que hoy le está afectando en su presente y le quiere afectar su futuro, de sus generaciones. La experiencia que lo llevó a sufrir la atadura, el lugar, con quién y cuándo. Esto implica penetrar a la dimensión espiritual, explorar el campo que el enemigo atrajo, observar lo interno, es decir, el alma. Con discernimiento y preguntas vamos a ir viendo cómo vamos a ministrar. Y lo externo, que es el cuerpo, es decir, como una persona, ¿verdad?, reacciona con movimientos y facciones del cuerpo, tales como ojos, manos y todo movimiento. Es decir, una persona que tiene algún espíritu impuro se manifiesta también en expresiones corporales. Porque las personas, ¿verdad? Las personas que están llenas de cargas, llenas de estrés, hermano, se le nota cómo trae un tic nervioso, ya se le está checando la boca por una embolia, tiene la presión alta, cómo anda, cómo se le ve, cómo los músculos se le contraen. Esa es una persona que no le ha entregado su voluntad a Cristo. Y nosotros tenemos que tener ese discernimiento, ¿verdad?, para ver cómo vamos a ministrar. Por eso es importante saber todos los antecedentes y conocer de leyes espirituales. ¿Para qué? Para vencer, hermano. Porque el hecho de que si nosotros vamos a tener la victoria, lo vamos a hacer conforme a la palabra de Dios, no conforme nosotros creemos o suponemos, o nos suena bonito, sino como la palabra de Dios nos habla, porque los espíritus se sujetan a leyes espirituales. Los espíritus no se va nada más porque le diga fuera, porque a usted le plazca y le dé una orden, no, sino porque ellos reconocen autoridad en primer lugar, y en segundo lugar conocen la palabra de Dios y conocen las leyes espirituales. Entonces el conocimiento de esas leyes espirituales no es para que cuando nosotros venimos a la prédica y cuando tenemos un conocimiento de una ley espiritual, no es para el carácter informativo, no, es para tenerlo en cuenta cuando lo tenemos que desatar. ¿Para qué? Para ser efectivos. Entonces, cuando nosotros nos presentamos, ¿verdad? Una situación de tal carácter, vamos a ocupar tal ley que tiene que ver con ese carácter. Si voy a administrar sobre una situación diferente a esta, tengo que apegarme con la palabra, cuál es la ley que es específica para este caso. Entonces, ¿para qué nos sirva? Para la confrontación de poderes en las leyes espirituales y el ejercicio de los poderes de la dimensión del reino de los cielos. Es decir, tenemos que saber atar y desatar.
porque así se mueve el reino de los cielos. ¿En dónde lo podemos ver? En Mateo 16, 19, y dice así: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, las leyes espirituales son las que quitan y dan derechos. Hay que saber usarlas, y para eso tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos las leyes espirituales correctamente, amado, correctamente, amada, si las usamos correctamente, entonces vamos a poder quitarle el derecho al enemigo sobre lo que él tomó ilegalmente, porque usted y yo le pertenecemos a Cristo, y cuando se mete con usted se está metiendo ilegalmente sobre algo que él alega que es legal, pero no lo es. ¿Y cómo él pudo tomar algo ilegalmente? Simple y sencillamente alguien le cedió el derecho. Le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si el terreno que está aquí a la esquina, ya vieron que metieron una calle, ¿verdad? Y ya pusieron banqueta, ya pusieron alumbrado, ya pusieron drenaje, ya hicieron muchas cosas, ya están listos los lotes, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si vinieran los de aquí de la antorcha de adelantito y pusieran sus casitas? ¿Sí sabe qué pasa después de 10 años que estén ahí? ¿Quién se dio el derecho? El dueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hizo nada. No hizo nada. De la misma manera, así son los espíritus inmundos. Si usted no le dice nada, usted apapacha el pecado, después de 10 años va a decir: este templo es mío, ya no del Espíritu Santo. Y va a reclamarlo como suyo y va a decir: es legalmente mío. ¿O cómo se ponen los antorchistas? No, ahora es mía, mira, aquí está el papelito, lo abandonaste. No, dicen: abandonaste el terreno, ahora es mío. Entonces, nosotros tenemos que ser como los dueños de ese terreno. Si vemos que una casita va y se pone, fuera. Inmediatamente, no debemos apapachar el pecado, para que entonces ese no se crea dueño de ese terreno. Entonces nosotros tenemos, para eso son las leyes. ¿No conocía usted la ley? ¿No sabía usted que después de 10 años se quedan con el terreno? Eso es conocimiento de ley, ¿no? Estamos hablando secularmente. Ahora tiene que conocer la ley espiritual para que aquel no venga ilegalmente a quererse meterse en el templo del Espíritu Santo. Para que no se vaya y se meta a su casa, para que no se vaya y se meta con su esposo, para que no vaya y se meta con sus hijos. Pero teniendo el conocimiento de la palabra, es como de esas leyes espirituales como vamos a poder echar fuera al enemigo. Entonces, hay que saber usarlas. Y ya me di cuenta que sí saben usarlas, hermana, Ya me di cuenta que ustedes sí tienen el conocimiento de las leyes en lo secular. Ahora vamos a conocer las leyes espirituales, para que no nos vengan a hacer invasión espíritus antorchistas, ¿verdad? Que me escuchen, ¿verdad? No me la acabo. Entonces, el poder de la confesión que liberta es importante. Es decir, debemos nosotros confesar qué está pasando en nuestra situación para poder ser libres. Si no confesamos qué área dejamos que el enemigo venga a meterse a nuestro terreno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder sacarlo? Yo tratando de ministrarle y usted tratando de ocultarlo. ¿Cuándo va a poder ser libre ese terreno? ¿Verdad que no? Entonces lo primero que necesitamos es confesarlo, ¿verdad? En la administración se sondea la sangre, carne, asideros y chakras. Cuando nos referimos a carne, asideros y chakras, estamos hablando de un término 100% bíblico. En primer lugar, la sangre, estamos hablando de ancestros, es decir, el poder de unción del pecado generacional. Es decir, el pecado que hubo en nuestros antepasados puede llegar hasta nuestra cuarta generación. ¿Dónde lo dice? En Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, ese poder de ese pecado generacional nos puede alcanzar. Entonces, en Levítico 17, 14 nos dice: el poder de la carne, alma, está en la sangre.
Entonces, tenemos que tener cuidado de esta parte. En Efesios 6:12 nos dice, vuestra lucha no es solamente con carne y sangre. Estamos hablando de la palabra vulgata, ¿verdad? En Hebreos 12:4 nos refiere contender con el pecado hasta la sangre. Entonces, si estamos hablando de la sangre, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de nuestra alma, estamos hablando del poder del pecado, de las generaciones del pecado. Esas son las partes que tenemos que nosotros entender para contender con el pecado. Es decir, para poder ser efectivos. Cuando estamos hablando de la situación de la carne, en nuestra carne hay códigos secretos, es decir, la ley del pecado en los miembros. En Romanos 7:23 dice que hay códigos escritos en los miembros. Es decir, la ley de los miembros es muy sencilla, de la cual habla Romanos. Se lo voy a explicar. Si usted todos los días se acostumbra a que le inyecten, si deja que le inyecten por medio año, ¿cómo terminan sus pompitas, verdad? Bien hinchadas. Pero al principio, hasta como que hace así, ¿no? Con la inyección. Pero ya después, se acostumbra. Eso se llama poder de acondicionamiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que su miembro de su cuerpo, su pierna, su pompita, se acostumbró. Entonces eso mismo pasa con el pecado. Y eso nos habla Pablo en Romanos. No debemos dejar que el pecado se acostumbre, nuestros miembros se acostumbren al pecado. Ay, es que estoy viendo una película que Tatito tiene escenas sexuales. Ay, nada más nada, como que no, y ya. ¿Estará usted acostumbrado a ver escenas sexuales en la televisión? Porque nuestros ojos son las ventanas del alma también. ¿Qué es lo que va a entrar a nuestros ojos? Pecado. Pero como dice, ¿qué tanto es tantito? ¿No se acostumbraron sus ojos a ver el pecado? ¿No ya se acostumbraron sus ojos a ver personas tomando en la televisión? ¿No ya se acostumbraron a ver a los hijos, ¿verdad? A los familiares en las pachangas tomando? ¿No ya se acostumbraron a la impureza? Ya se acostumbraron al pecado y a verlo como algo normal. Entonces el Señor nos dice, a través de Pablo, que nosotros no debemos dejar que nuestros miembros se acostumbren al pecado, sino a todo lo bueno, aceptable y perfecto que es en Cristo Jesús. Nuestros pensamientos así tienen que ser, para que nuestros miembros reaccionen. Es decir, la ley que sujete a nuestros miembros no sea el pecado, sino sea lo que pensamos. Y si pensamos en todo lo bueno, aceptable y perfecto en Cristo Jesús, cuando me refiero a lo perfecto me refiero a lo santo, es decir, que ya se apartó del pecado para servir a Jehová. Entonces, si eso tiene usted en su pensamiento, eso va a reaccionar todo su cuerpo, todos los miembros de su cuerpo. De la misma manera, si la iglesia es fuente de vida, está en santidad, si está en santidad, sus pensamientos están en lo bueno, aceptable y perfecto, ¿cómo cree que van a ser los miembros de la iglesia? ¿Cómo van a reaccionar esos miembros de la iglesia? Pues en santidad, si estamos en santidad. Pero si toleramos el pecado, ay, pues no, ya ni siento, tanto es un cigarrito. ¿Verdad? Ya ni siento, pues, ¿qué tanto? Es una copita. Pues ya estoy acostumbrado, mis miembros se acostumbraron. Entonces tenemos que tener cuidado con la carne. En los asideros, lugar donde se fabrica el pecado, estamos hablando de la iniquidad. La iniquidad es la sabiduría que creó Jehová, no es la sabiduría de Jehová. Jehová fabricó una sabiduría para que fuera el perito perfecto de la fabricación del universo. Entonces, ese se vanaglorió y traicionó a Jehová, esa sabiduría, y se convirtió en la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La fábrica del pecado. O sea, no necesitamos del diablo para pensar mal, déjenme decirle. Cuando a usted le hacen algo y está pensando, ay, me las va a pagar, y si me dice esto le voy a contestar el otro, y si me hace esto pues le voy a hacer el otro, y hasta ni duerme por estar pensando cómo desquitarse. Entonces, esa es la iniquidad, ya se está fabricando dentro de nosotros maldad.
No necesitamos del enemigo que nos venga a dar buenos consejos, ¿va? Somos re buenos para desquitarnos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de esos asideros, donde está la iniquidad, lugar donde se fabrica el pecado. Fíjese que dice en Isaías 32:6, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová. Escarnio quiere decir que te lo estás comiendo con la boca, estás hablando mal de él. Dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Eso es lo que provoca, ¿verdad?, los asideros. Cuando nosotros no somos ministrados sobre los asideros. Entonces esa administración va a empezar en su vida, ¿verdad? De la iniquidad va a empezar esa administración en su vida. Si usted se sigue, ¿verdad? Sigue usted, si usted se decide, ¿verdad?, ser parte de la iglesia, temor a Jehová, ¿verdad? Esa parte vamos a ir ministrando poco a poco para que vaya saliendo de nuestra alma todo ese asidero. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En la Reina Valera lo conoce como las concupiscencias. Entonces su propia pasión lo va a llevar ¿a dónde? Después, cuando la pasión ha concebido, es decir, el mal deseo, porque podemos tener buenos deseos, pero esos buenos deseos se pueden ir por otro lado, haciendo cosas buenas que parezcan malas y malas que parecen buenas. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. Haciendo cosas buenas que parezcan malas y malas que parezcan buenas. Entonces, cuando nosotros andamos así que tanto es tantito, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Va a decir, ay pastor, qué exagerado es usted. Acabo de llegar y mire qué cosas me está diciendo. Mire, hermana, dígame sí o no. Las personas que están piensa y se lo está demostrado científicamente. Las personas que tienen un pensamiento repetitivo, se llama fortaleza. Que tienen un pensamiento repetitivo de algo. Dice que científicamente el 70% de las personas que piensan en lo mismo, en los mismos problemas, todo el tiempo, el 70% de las personas que tienen ese pensamiento se enferman. Es decir, hay personas que no están enfermas, sino simplemente tienen cargas. Tienen unas tremendas cargas. Con el matrimonio, con los hijos, con Hacienda, con el de la tienda, con quien tengas. Con el casero, con lo de la renta. La carga esa tremenda te enferma. Y esa enfermedad te va a llevar a la muerte. Si tú no te dejas ministrar. ¿Por qué? ¿De dónde cree que sale los triglicéridos, el colesterol y la glucosa? Para que pase del colesterol a la glucosa, no se necesita comer grasa, se necesita tener grandes impresiones. Y un diabético que no dobla sus rodillas a Cristo Jesús es ataúd seguro. Y por partes puede venir, o de un jalón. Y ustedes saben que se les va cortando por pedazos, hasta que ya no queda de otra. ¿Verdad? Está en su sentencia de muerte. Mira, yo conocí una hermana, que yo oré por ella, que me dijo que tiene diabetes. Así estaba temblando. De veras. Estaba toda hinchada y roja y con unos ojos así de espantada. Dices que muchos de mi familia se han muerto de diabetes. Ya saben lo que le tira. Gloria al Señor, el Señor ya la sanó, ¿verdad? Y es miembro de la iglesia. Entonces, yo les quiero decir, amados hermanos, que tenemos que cuidar, no llegar a esos extremos. Pero decimos, cuando hablamos de la muerte, pensamos que es como magia, ¿verdad? Que por acá te pecas, ya te vas a morir. No, hermano, estamos hablando que es un proceso. Y yo reprendo la magia en el nombre de Jesús, porque es abominación delante de Jehová. Así que no existe la magia de la Navidad, ¿la claro? Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces vamos a hablar acerca de la administración sobre las chakras. En la palabra
en la palabra, ¿verdad?, hebrea, significa puertas abiertas. Y es un lugar donde se unen los huesos, coyunturas, articulación del cuerpo, y hay que cerrarlas en una oración y pacto con Dios. ¿Parte de qué? De liberación. Es la antítesis por donde entra la espada de Dios. Porque es importantísimo escudriñar la palabra. Porque si nosotros estamos hablando que tenemos que nuestras puertas abiertas, ¿cuáles son las puertas del alma? Los ojos y lo que hablamos. Entonces, si tenemos nuestras puertas abiertas, hablando cosas que no debemos, viendo cosas que no debemos, parando el oído de cosas que no debemos de oír, entonces eso entra a los huesos y a las coyunturas. Usted tiene que saber que su espíritu, el lugar donde está su espíritu, es en los tuétanos de los huesos. ¿A dónde se va toda esa contaminación cuando tenemos las puertas abiertas? A los tuétanos, a las coyunturas. Entonces, en las coyunturas habrá tuétano. ¿Si es lo que une nuestros huesos? Claro que hay tuétano. Entonces, tuétano, exactamente. Entonces, porque yo sí reconozco cuando me equivoco, hermanos, a mí no me molesta, a mí corazón. Entonces, la palabra penetra, dice Hebreo 4:12, que la palabra penetra hasta las coyunturas. Es decir, si nosotros declaramos la palabra de Dios, como dice Hebreos 4:12, la espada de doble filo es más la palabra es más filosa que una espada de doble filo, que tiene el filo para llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta las coyunturas de nuestros huesos. ¿Hasta dónde tiene que llegar la palabra? Hasta nuestras coyunturas. ¿Para qué? ¿Para qué tendrá que entrar? A las coyunturas, para cerrar esas puertas que abrimos. Cuando vemos, oímos y hablamos lo que no debemos. Cuando le abrimos las puertas, ¿verdad? Ahora, esas puertas las cierra Dios, tal como las cerró en la figura de Noé en el arca. Después se los voy a explicar con más detenimiento. La cierran los ángeles, como lo hizo con Lot. Recuerde que cerró la puerta del pecado el Señor en Noé. ¿Cómo? Muy sencillo, fabricó una arca y se llevó en el agua a todo el pecador. Entonces, ¿cómo cerró las puertas del alma de Noé? Pues ya no había remedio, toda la tierra estaba llena de pecado. Pues destruyó a todos. De esa manera cerró las puertas del pecado, porque ya le estaba afectando a Noé. Y algún día iba a venir alguien y se iba a querer violar a sus hijas, o iba a querer violarse a sus hijos, o se le iba a llevar de hechicero. ¿Me explico? Entonces, destruyó todo. ¿Cómo se cierran las puertas del alma? También se cierran a través de los ángeles. Recuerdo que Lot, ¿quién lo sacó de Sodoma a Lot? ¿Quién lo sacó? 2 ángeles. Entonces también va a ocupar ángeles ministradores, el Padre va para cerrar el pecado. No, ya se querían violar a los ángeles, los de Sodoma. ¿Y qué le dijo? Mejor llévate a mis hijas. Fíjate qué tarugada estaba haciendo Lot, ¿verdad? Hasta que están hasta acostumbrados. Fíjese, imagínense, ¿usted cree que fueron mujeres las que pidieron a los ángeles para violárselos? ¿A que no? Fueron hombres. Eran homosexuales, eran depravados. Y ocupa el Señor también ángeles ministradores. Hay ciertos ángeles de parte de Dios que tienen la función de ministrar. Y después vamos a hablar de eso. Entonces, la cierran los ministros, tal como lo hizo Eliseo y los ancianos. Entonces, esa parte de Eliseo y los ancianos lo vamos a ver con más detenimiento, para que usted sepa que las puertas del alma también lo podemos cerrar los ministros. Los 5 ministerios: el apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral. Ahora,
También la puede cerrar uno mismo a través de un pacto con Dios. ¿Cómo? Un pacto de sangre. ¿Y ese pacto de sangre cuándo lo recibimos? En la Santa Cena. Así que usted desea pertenecer a la Iglesia Fuente de Vida. Todos los primeros domingos de cada mes celebramos la Santa Cena. Hay que venir, hay que practicar el ayunito. Si usted no está acostumbrado, empiece por lo menos mediodía. Y ya se presenta a usted, ¿verdad? Para que celebremos la Santa Cena. ¿Por qué? Porque todo lo que todavía no entendemos a través de la palabra, que le cueste trabajo de entender la palabra, bueno, a través de la Santa Cena va a poder cerrar esas puertas del alma. Si todavía le cuesta trabajo usted, ¿verdad? Le cuesta a usted trabajo cerrar las puertas al alma. Todavía se resbala. No le estoy diciendo que consecuente el pecado, la aclaro. Pero si usted se resbaló, ¿verdad? Involuntariamente, el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Va a poder cerrar esa puerta. Entonces, una buena administración garantiza una buena liberación y penetra la dimensión espiritual y prepara el terreno para la batalla de cuerpo a cuerpo. Es decir, la liberación es frente a frente. Hay una diferencia entre guerra espiritual y liberación. La guerra espiritual, podemos estar orando por una persona en otro país, ¿verdad? Y no la tenemos frente a frente, ¿verdad? Pero sí lo podemos hacer, la liberación frente a frente. Entonces la liberación es frente a frente, y la guerra espiritual no necesariamente es frente a frente, sino a distancia, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo con el siervo del centauro, que sanó a distancia. Amén. La batalla de cuerpo a cuerpo. En esta fase es donde la confrontación de poderes iniciará. Es decir, ¿cómo? Renunciando al pecado. Los enfrentamientos con el pasado. Entonces, a veces es necesario que alguien ponga la brecha. ¿Cómo es eso? Si tenemos problemas de ancestría. Le voy a poner un ejemplo. Yo tuve un bisabuelo que se llamó Juan, nada más que como no podían pronunciar el nombre de Juan, le decían Abraham. Entonces ese abuelito llegó a tener, ese bisabuelo llegó a tener pacto con el diablo. ¿Cómo se rompió esa maldición de generación en generación? Pues alguien tuvo que hacerlo, ¿verdad? Y el primero en hacerlo fui yo. ¿Me explico? Porque a pesar de que mi hermana, que fue mis hermanas fueron las primeras en conocer a Cristo antes que yo, ¿verdad? No tuvieron esa enseñanza. Y le chichó a chi. Entonces tenían desconocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque tenían desconocimiento de la palabra. Pero al conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Yo dije, rompo en el nombre de Jesús todo pacto demoníaco de mi linaje, de mis ancestros y de mis ancestros, de parte de mi padre, de parte de mi madre, de parte de mi esposa, de parte de sus padres, de su mamá y de su papá. Y por todo lado donde haya venido, en el nombre de Jesús. Entonces se rompió con esa oración, en ese momento, ese pacto. Entonces, esos enfrentamientos con el pasado terminaron. No hay más influencia demoníaca, no hay más influencia de que alguien quiera venir a ver. Tú me debes tal cosa, porque tu abuelito aquí firmó en un pacto. No hay nada de eso. ¿Por qué? Porque fue desarraigado. Las heridas del pasado, amargura, la bolsa del ayer, es decir, que dentro de nuestro vientre espiritual, que es en la boca del estómago, ¿verdad? Hay una amargura, ¿verdad? Que se transmite también de generación en generación. ¿Cómo? A través del ADN espiritual. Es decir, por toda la amargura que recibió de frustración mi tatarabuela, mi tarabuela, mi bisabuela, mi abuela, mi madre, y quiso transmitirlo a mí, fue roto en el nombre de Jesús. Y a causa de mía, toda mi familia y la familia de mi esposa está roto. Todo ADN espiritual que haya venido. Entonces, ¿en dónde lo podemos ver eso? En la paloma de Cantares. Entonces, ¿qué es el proceso de la liberación? Tenemos que, perdonando o suplicando perdón, empezar. Tenemos que tener una constancia, y el perdonar también es una condición, tal y como cuando usted sale a correr.
Cuando usted sale a correr, ¿verdad? No sale ya sale corriendo. Primero empieza caminando, después empieza trotando y después empieza a correr. Y esto es como usted desarrolla una condición. De la misma manera también así es el perdón. Se empieza practicando poco a poco, para ir venciendo el orgullo, el rencor, el odio, los malos pensamientos. Y solamente viniendo a los pies de Cristo, vamos a humillándonos. Es como vamos a poder tener éxito. ¿Qué se hace en una liberación? Llamar a la batalla por nombres a las potestades. Ya están identificados en la administración. Eso es lo que va a hacer el pastor. Con conocimiento de la palabra. No porque se me ocurra, espíritu de Buda. No. Es porque ya hubo una consejería, hubo una administración y hay preparación en la palabra para saber cómo hacerlo correctamente. Porque usted tal vez algún día le haya tocado ver a alguien que nada más avienta espadados a lo loco y dice que está haciendo guerra espiritual. Pero en realidad es fundamental en qué parte de la palabra. A ver, dígame, ¿en qué versículos está fundamentando usted para echar fuera un espíritu que ni conoce? Porque ni siquiera sabe su nombre, ni siquiera sabe las características que tiene. ¿Podré ser liberado? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no hay el conocimiento de la palabra. Entonces, el campo espiritual que opera en 2 Samuel capítulo 5 versículo 23 al 25, la victoria de arriba asegura la de abajo. Es decir, nos metimos primero espiritualmente, atamos en el cielo, recuerden, y se ata en la tierra. Si atamos en la tierra, se ata en los cielos. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oiga el ruido, como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir y el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Entonces, ¿qué hizo Jehová cuando David hizo caso de las instrucciones de Jehová? Jehová salió delante de él a herir el campamento de los filisteos. Cuando usted se sujeta a la palabra de Dios, al consejo sabio, conforme a la palabra de Dios, como lo hizo David, el Señor se va a ir por delante de usted a herir el campamento de sus enemigos. Entonces, hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Es importante que entendamos los poderes que entran en disputa. ¿Cuáles son los poderes que entran en disputa? Le voy a revelar. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo del 15 al 17 dice: los ejércitos del cielo. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y de aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces tuvo que hacer esto Eliseo: no se espante el día que yo lo haga, para que se incremente su fe. Agarró y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es necesario que yo desate en el nombre de Jesús una visión espiritual para que usted vea quién está con nosotros, que es más grande que el que está con nuestros enemigos. Lo vamos a tener que hacer para que se incremente su fe. Entonces, las coberturas angelicales. Y les recuerdo que se los dije en la mañana. El ángel asignado a este misterio operando como respaldo, es decir, principio de autoridad. Es decir, cuando un ángel opera para nosotros es porque nosotros creemos y estamos sujetos a una cobertura. Es decir, la autoridad no es que yo mande, sino que a mí se me delegó autoridad para poder hacerlo. Eso mismo hace un ángel. Cuando se le envía a un ángel, se le envía a un ángel porque se le delegó autoridad para hacer algo en específico. Le pongo un ejemplo. Usted ve como cualquier cosa un de tránsito. Y muchos incluso le avientan el carro. Y no le tienen respeto. Pero no saben lo que están haciendo. ¿Sabe por qué?
Porque detrás de un de tránsito hay un delegado de tránsito. Y detrás de un delegado de tránsito está el director de seguridad pública a nivel estatal. Y después de él está el de nivel, a nivel nacional, el que está a nivel nacional. Y detrás de él está el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Y detrás de él está el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Eso es delegar autoridad. Es decir, que si usted pregunta por el delegado de tránsito, ¿verdad? Y le pregunta, ¿ese es tu de tránsito? Le va a decir, sí, lo reconozco como mis agentes, como parte de mis agentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si se envió a un ángel, figura de ministro de Dios, ¿verdad? Figura de pastor, es porque se le delegó autoridad. Entonces, en el Salmo 91 nos deja claro que Dios ocupa ángeles para cerrar puertas del alma que nosotros hayamos abierto. ¿Cómo lo dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ni pestilencia que ande en la oscuridad. Estamos hablando a nivel virus. Ni mortandad que en medio del día destruya. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. Entonces ahí viene la administración. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿A quién va a ocupar también el Señor? Ángeles. Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y cuando nos referimos a ese término es para que tú no sigas cometiendo errores o sigas en el pecado. Entonces, las provisiones exogenas. ¿Qué son las provisiones exogenas? Son las provisiones de las cuales nos da el Señor, ¿verdad? Para enfrentar al enemigo y vencer al enemigo. Y tiene que saber que todo esto Dios se lo ha dado a usted para tener la victoria. ¿Qué le dio? Una armadura de Dios, dones del Espíritu. ¿Qué es un don? Bueno, en Marcos 16, versículo 16 al 17, le voy a hablar de alguno de esos dones. ¿Alguien me lo podría leer, por favor? Marcos 16, versículo 16 y 17, le voy a hablar de esos. ¿Qué dones le puso? La armadura de Dios viene en Efesios 6, versículo del 10 al 12, pero ahorita no los vamos a ver. Vamos a ver esa parte. 16, versículo del 16 al 17. Son los últimos dos versículos. ¿16 y 17? Así es. ¿Lo leo? Por favor, si fuera tan amable, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas palabras seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Ya? ¿El 18 también? Ajá, por favor. Y tomarán de las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todos esos son dones. Es lo mismo que señales. Todo eso Dios nos ha dado para todos nosotros. No es para el pastor. Hago la aclaración. Si usted le dijeron, es que es el pastor el que... No. Esto es para todos los que hemos creído en Cristo. Yo ya creí en Cristo, ¿y por qué no hablo? Bueno, porque tienes una reserva ahí que no le has entregado. Esa parte de tu voluntad que no le has entregado a Cristo, eso te impide recibir esos dones espirituales, que más adelante lo vamos a conocer como adornos de la novia, porque nosotros somos la novia de Jesucristo. ¿Qué nos ha dado? Al Espíritu Santo. ¿Y qué nos da? Un ángel de poder.
es decir, poderes de respaldo. ¿Qué nos ha dado? Es decir, 4 cosas para nosotros vencer. Entonces yo lo que quiero que usted hoy me entienda, ¿verdad? Yo le quiero decir que hay cosas que usted tal vez pensaba, platico mis cosas con mi vecina. Tal vez a usted nunca le dijeron antes que esa vecina algún día le va a traicionar su confianza y va a meter en serios problemas. Tal vez a usted no le ministraron, ¿verdad? Y no le dijeron que esa traición de esa confianza, ¿verdad? Cuando las mujeres no cuidan, en específico, mujeres no cuidan lo que dicen, a veces es demasiado tarde. A veces ya es demasiado tarde restaurar la reputación del marido. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Le estoy ofendiendo, hermana? No, no le estoy ofendiendo. Le estoy diciendo, amada iglesia, que hoy ha venido a un lugar donde usted tiene que saber cómo conducirse dentro del Evangelio, dentro de la palabra de Dios. Tiene que aprender a conducirse usted de una manera muy especial. Porque el Señor, le quiero yo platicar que el Señor no hablaba, nuestro Señor Jesucristo no habló con María Magdalena, ¿verdad? De sus problemas, con todo respeto, ¿verdad? Con sus problemas menstruales. Nunca habló con María Magdalena, ¿verdad? Acerca de lo que tenía que ministrarse de mujer a mujer. Hay muchas cosas que usted como mujer tiene que ministrarse con el instrumento que Dios escogió. Estableció un orden. Estableció un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Y escogió a los pastores para ministrar. Y escogió una pastora para que usted tenga la confianza en acercarse a ella y venir al sabio consejo. Escogió el Señor una pastora donde usted pueda tener la confianza de platicar todo lo que a usted, su alma, le esté hablando, le esté pidiendo, que tiene que externarlo de lo más profundo, que tiene la necesidad de sentir esa comunicación, que tiene la necesidad de ventilarlo para descansar su alma. Tiene la necesidad usted de recibir un sabio consejo con la palabra de Dios. Ocupa a la pastora. El Señor, en el caso de las mujeres, ocupa a la pastora como instrumento para que usted no tenga que sentirse más defraudada por su vecino. El Señor tiene la necesidad en las tardes de salirse a buscar a quien le va a contar sus problemas. No tiene más la necesidad de salir a buscar quien le escuche. No tiene la necesidad más de andar rogándole a sus amigas a ver quién le quiere escuchar sus problemas. Porque Jesús sabiamente estructuró para edificar, consolar y también para restaurar a la iglesia, a sus ministerios. Y ocupó sabiamente a la pastora para que de mujer a mujer pueda haber ese entendimiento, para que de mujer a mujer pueda usted externarle lo que siente su corazón y le da pena contárselo a alguien que no lo va a entender, de alguien que se va a burlar tal vez de usted, de alguien que a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor usted sin mala intención fue a buscarlo, a buscarla, ¿verdad? Y terminó burlándose de usted. Jesús pensó en todo eso, por eso estructuró su iglesia en una persona en la cual usted puede recargarse. Será un instrumento, será las extensiones de la mano de Jesús
alguien que Él ha puesto. Jesucristo, fíjese que muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que Jesucristo, ¿verdad? Va a descender físicamente. Va a descender físicamente a solucionar ciertas situaciones. Y quiero decirle, amada iglesia, que el Señor va a solucionar todo lo que requiera la problemática por la cual usted esté pasando. No sé cuál es la problemática por la cual está pasando usted, pero sí le digo que ya tomó medidas antes de que usted llegara a la iglesia. Antes de que usted llegara al templo, ella tomó medidas. Y esas medidas son las personas correctas con las cuales usted se tiene que ministrar. Las personas correctas con las cuales usted va a sentir esa consolación. Las personas correctas con las que usted se va a identificar. Con las que Él puso para que su corazón no sea más lastimado, no sea más defraudado. Porque bien es cierto, ¿verdad? Que algunas tal vez tengan marido. Pero hay cosas, ¿verdad?, que nosotros los hombres no podemos entender. Y necesitan la dirección de la palabra de Dios. Necesitan la consolación del Espíritu Santo a través de sus instrumentos. Así que este llamado, amada hermana, amada iglesia, es para que usted hoy reciba en el nombre de Jesús esa administración que necesita. Esa administración que necesita. Hoy, en el nombre de Jesús, yo le invito, amada iglesia, a que se ponga de pie. A que se ponga de pie. Y levante usted sus manos. Y hay una cosa más importante que levantar las manos. Es levantar su corazón. Levantar su corazón y decirle al Señor todo aquello, esa necesidad que usted tiene de ser escuchado. Esa necesidad que usted como mujer, sin importar la edad, necesita usted de ser comprendida, de ser consolada. Empiece usted a abrir su boca, empiece usted a decirle, empiece usted a levantar una oración y dígale a nuestro Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, esta es mi necesidad, esto es lo que no necesito que tú escuches. Yo sé que estás aquí. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo necesito, que tú escuches, Señor Jesús. Este es mi dolor, este es el problema que nunca sanó en mi corazón. Yo, Señor Jesús, hoy quiero que tú vengas. Hoy, Señor Jesús, yo quiero que tú vengas a ministrar mi corazón, Señor amado. Deposito y la confianza en ti, Señor. Yo vengo a que sanes esa parte de mi corazón, Señor Jesús. Empieza a externarle y a decirle: Señor Jesús, yo necesito de ti. Y yo te pido, Señor, que como vaso más frágil me tomes. Yo te doy gracias, Señor, porque en este momento mi alma se está siendo identificada, Señor, con esta palabra. Mi alma necesita, Señor, de mujer a mujer externar, incluso llorar en los brazos de mi pastora. Necesito en los brazos de mi pastora refugiarme, porque sé que es instrumento tuyo, Señor. Mi necesidad, Señor, yo te externé mi necesidad, Señor. Ahora, Señor, yo te pido este consuelo. Yo necesito ese consuelo sobre mi vida, Señor Jesús. Yo te pido, envía de tu Santo Espíritu. Envía las manos de la pastora Eva sobre mí, para que yo reciba esa consolación, Señor. Tú has puesto, Señor, siervas, Señor, para que tú, Señor, ministres mi vida, esa parte, esa necesidad que tengo de comunicarme, porque me han tomado a chismosa, me han tomado, Señor, a una persona implacable, me ha tomado como una persona que no puede cerrar la boca, pero en realidad, Señor, tengo la necesidad de hablar, tengo la necesidad de decir lo que me duele. Y hoy yo te lo manifiesto, Señor Jesús. Mi dolor, recíbelo, clávalo
hermano en la cruz, Señor Jesús. Me subo a la cruz juntamente contigo a clavar ese dolor que me ha lastimado en mi corazón. Clavo mi dolor, clavo mi angustia, clavo esa amargura en la cruz que ha venido en mi vida. En el nombre de Jesús. Empieza a externar, amada hermana, ese dolor. Empieza a decirle: Señor Jesús, este es mi dolor. Empieza a decirle: Señor Jesús, esto es lo que me ha atormentado, Señor Jesús. Yo necesito de ti, Señor. Necesito una consejería conforme a tu palabra. No solamente necesito palabras bonitas, necesito una consejería que me va a traer solución a mis problemas, Señor. Necesito una solución a mis problemas, Señor. Ministra un sabio consejo. Ministra mi vida, Señor. Ministra mi vida, Espíritu Santo, porque necesito de ti. Necesito que lo que yo tengo que externar sea recíproco. Necesito sentir de parte tuya. Necesito recibir de parte tuya esa contestación de mi oración que estoy levantando. Porque hoy levanto una oración, Señor amado. Y hoy te pido, contéstame. Hoy te pido la petición de mi corazón, contéstala, Señor Jesús. Mi corazón se ha afligido por años, no es por un día, ni por una semana, ni por meses. Mi corazón, Señor, las cargas que ha venido en mi vida a través de los años, Señor Jesús. Hoy te pido, Señor, hoy te pido intercambia el yugo del pecado, el yugo de las preocupaciones, el yugo de mi matrimonio, el yugo de mis hijos, el yugo de la situación financiera por la cual estoy atravesando. Intercámbialo por tu yugo de amor. Yo me someto a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Externa, iglesia externa. Externa, dile: Señor Jesús, este es el momento que yo estaba esperando. Heme aquí, Señor. Dile: heme aquí. Levanta tu voz y dile: heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Aquí está mi dolor, Señor Jesús. Levanta tu voz. Dile: este es mi dolor, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Dile: heme aquí mi dolor. Escucha, Señor. Necesito una consolación de parte tuya. Estoy buscando una consolación de parte tuya, Señor Jesús. Estoy buscando, Señor, una administración de parte tuya, Señor. Una administración de parte de tu palabra, de parte de ti, Señor. No busco una administración de hombre, busco una administración de tu Santo Espíritu, conforme a tu palabra, con discernimiento, con entendimiento. Ahora, en el nombre de Jesús, recibe, iglesia, recibe, mujer. Recibe, iglesia, recibe ministración. En el nombre de Jesús, recibe del Espíritu Santo consolación. Recibe amor. Recibe la paz que solo sobrepasa todo entendimiento. Reafirmación de la fe que solamente trae el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Oh, Yashara Baba Baba Kama Yashara Baba Yashara. Oh, Karaba Yashara Basambara Saraba Yashara. Oh, Samba Yashara Baba. Kamba Dasara Bayashiri, como Dostorobo, Kamba Dasara Bayashiri. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Yasharaba, Kandaraba, Yasharaba, Desato, consolación de lo alto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, desato consolación. En el nombre de Jesús, desato consolación que viene de lo alto. En el nombre de Jesús. Oh, Sarabaya,
Jesús. Escucha mi angustia, escucha mi aflicción. Ven y llévate esa carga, Señor Jesús. Escucha, Señor, el dolor que hay en mí. Yo renuncio al dolor, renuncio a las cargas que traía, las cargas generacionales, a todo esa maldición generacional, ancestral, familiar. En el nombre de Jesús, yo renuncio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renuncio a todo aquello que contaminó mi corazón. Renuncio en el nombre de Jesús a cuando me opuse a someterme a tu yugo, Señor Jesús, a la desobediencia de la palabra. Yo quise hacer las cosas a mi manera, Señor, pero solamente complicaron más las cosas, Señor. Oh, yo me rindo ante ti, Señor. Yo me rindo ante ti. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, trae libertad a todo pensamiento, toda cautividad en pensamiento. En el nombre de Jesús, trae libertad. Yo decreto libertad en esta hora sobre la iglesia Fuente de Vida. Decreto libertad. Decreto libertad en el nombre de Jesús a toda cautividad de los pensamientos. Y siembro ahora en tu cimiento, en todo pensamiento bueno, aceptable y perfecto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en tus sentimientos, cuando fueron en contra de la voluntad de Dios, y pensaste que esos pensamientos eran buenos, agradables, y te diste cuenta que fue tu decisión que te engañó y te traicionaron esos sentimientos, esa emoción, te dejaste llevar por el impulso de la emoción. Hoy en el nombre de Jesús recibe limpieza, recibe libertad, recibe libertad en el nombre de Jesús de todo eso que está lastimando en lo profundo y que ha amargado esa injusticia a tu corazón, tu carácter, tu manera de desenvolverte, tu manera de llevar las cosas. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Arranco la raíz de la hierba, te ato espíritu de Mara y te envío al abismo en el nombre de Jesús. No tocarás más el corazón de la iglesia Fuente de Vida, porque ha sido lastimada, ha sido lastimado ese corazón. Ahora ya no lo tocarás más. Exacto poder que liberta de la amargura, esa injusticia en la niñez, esa injusticia en tu matrimonio. Ahora falta el perdón y perdono, Señor Jesús, por amor a tu nombre, perdono, porque busco tu rostro, busco agradarte, busco la libertad, busco una nueva vida en Cristo Jesús. No busco una religión, busco una relación contigo. Contéstame, Señor Jesús, libértame de la amargura, libértame de la insensibilidad en la que he caído a causa del acondicionamiento de mi mente. En el nombre de Jesús, yo renuncio a la ley que hizo insensible mis miembros, hizo insensible mis pensamientos, hizo insensible mi corazón. Yo renuncio a la ley de los miembros que me sujetaba al pecado. Ahora te digo, cuerpo, te sujetas al señorío de Jesucristo. Ahora tus miembros se sujetan a la ley de la mente. A la ley de la mente, lo bueno, agradable y perfecto en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe consuelo, iglesia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Oh, Shababa Sambaya Sharababa Kambala Sarabaya Sharababa Kabasarabaya Sharababa Obra, sella, Señor. Sella con tu Santo Espíritu nuestro pacto. Se rompe todo pacto ancestral, familiar, generacional que haya venido a maldecir mi vida, mi familia ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy se rompe. En el nombre de Jesús. Dile. Hace mucho tiempo yo estaba perdido, como un vagabundo, solo me encontraba en completo olvido. Diga, pero me llamó. Dile, de nuevo a su camino. De nuevo a su camino. Y me prometió darme de su amor y estar siempre conmigo. Dime cómo no voy a darte la gloria. Dime cómo no voy a darte la gloria. Dime cómo no voy a darte el honor. Se ha llevado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo, mi llanto en canción. Dime cómo no voy a darte la gloria. Dime cómo no voy a darte el honor. Ha puesto su tiempo, Padre Santo. Si me ha dado todo su cariño, me cuida desde niño. Con todo su amor. ¿Cómo no te voy a dar la gloria, Señor Jesús? Si has puesto la mirada en mí, mi corazón estaba buscando un encuentro contigo y hoy lo estoy recibiendo. Hoy estoy recibiendo una administración, Señor, que necesitaba mi alma con desesperación. Estoy agradecido. Estoy agradecido. Cuidó siempre de mí. Cuidó siempre de mí. Nunca me dio la espalda. Me dio la espalda. Fue siempre mi amigo. Y por eso le canto. Y por eso le canto. Y esta canción le dedico. Porque vine aquí. Tú me has fallado. Está conmigo, está contigo. Dime cómo no voy a darme la gloria. Dime cómo no voy a darme el honor. Se ha cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo y mi letra en canción. Levanta tu voz. Dime cómo no voy a darme la gloria. Señor, con tu voz. Dime cómo no voy a darme el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida desde niño, con todo su amor. Dígalo fuerte. Y todo ese tiempo que estuve alejado, me cuidó del peligro, me tuvo resguardado. Y por eso esta canción desde mi corazón para él. Dime cómo no voy a darme la gloria. Dime cómo no voy a darme el honor. Se ha cambiado mi lamento en danza, mi tristeza en gozo y mi llanto en canción. Dime cómo no voy a darme la gloria. Dime cómo no voy a darme el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida desde niño, con todo su amor. No voy a darme la gloria. Dime cómo no voy a darme el honor. Se ha dado mi lamento en danza, mi tristeza
en gozo y mi alma en canción. Dime cómo no voy a darle la gloria, dime cómo no voy a darle el honor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida de este niño con todo su amor. Si me ha dado todo su cariño, Me has dado todo tu amor, Señor Jesús. si me ha dado todo su cariño, me cuida de este niño con todo su amor. Si me has dado todo su cariño. Sí, Señor Jesús, has venido a darme tu amor, Señor. Si me ha dado todo su cariño, me cuida de este niño con todo su amor. Quiero que levante sus manos y que le diga al Señor: hoy vine a darte la gloria. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile: Señor, has venido a este lugar a tener un encuentro con mi corazón. Gracias, gracias, Señor.